sabiendo que el voltaje va a ser el mismo. Es decir, en la resistencia 1 el voltaje son 12 voltios, en la resistencia 2 el voltaje son 12 voltios. Entonces simplemente sustituimos aquí valores y tenemos las dos corrientes. La corriente que sale de aquí, de la fuente, se va a dividir en I1 y en I2. Entonces, ¿qué pasa? Esta corriente total va a ser igual a la suma de las dos corrientes. Esto que tenemos aquí abajo. Sí, entonces la corriente total va a ser 0,8 más 0,6. Ahora, si calculamos esta corriente total con esta resistencia y este voltaje, nos vamos a dar cuenta que es el mismo valor. Un ejemplo un poco complejo, pero sí bastante completo, de lo que son los circuitos eléctricos en serie y paralelo. Aquí tenemos un circuito, aquí a la derecha, donde poseemos dos resistencias en serie y tres resistencias en paralelo. Entonces nos mandan a calcular la resistencia total del circuito. ¿Cómo calculamos la resistencia total del circuito? Aquí resolveríamos primero estas tres resistencias en paralelo. El resultado que nos da aquí se lo sumamos después a R2 y a R1. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos aquí la primera operación del paralelo de estas tres resistencias. Nos da 3,2608. Ese valor se lo vamos a sumar a la resistencia 1 y a la resistencia 2, como tenemos aquí en la línea de abajo. En esta. Ya. Ok, ahora sí. Luego calculamos en la parte B, nos dice calcular la corriente total. Para la corriente total tenemos el voltaje total, que son 100 voltios, la resistencia total, que ya la calculamos, que nos da 29,6. Entonces simplemente con ley de Ohm calculamos esa corriente total, que es este apartado que tenemos aquí. ¿Sí? Ahora nos dice el apartado C, el voltaje en cada resistencia. Ya tenemos la resistencia total del circuito. Teniendo la corriente total del circuito, ya sabemos la corriente que pasa por aquí y la corriente que pasa por aquí. Ahora, con esa corriente calculamos el voltaje en R1 y el voltaje en R2. Voltaje en R1 y voltaje en R2. Ahora, ¿cómo hacemos para el voltaje R3, R4 y R5? Ok, tenemos una resistencia en paralelo que ya calculamos anteriormente, que sería esta resistencia que tenemos aquí, que es el valor de estas tres en paralelo. Con la corriente que tenemos ahí calculamos ese voltaje. Al saber cuánto es el voltaje en esa resistencia, ya vamos a tener el voltaje en las tres resistencias, porque sabemos que el voltaje es igual cuando están en paralelo. ¿Sí? Es decir, que el voltaje 3 es igual a esto que tenemos aquí. Fácil, 417, perdón, que es la corriente entre por la resistencia en paralelo, que es 3,268. Ahí tenemos el voltaje de esos tres elementos. Entonces, nos faltaría calcular la intensidad de corriente en cada resistencia. Ya tenemos la corriente en R1, la corriente en R2, que será la misma. Ahora, para calcular la corriente en I3, en I4 y en I5, simplemente sustituimos con cada valor de voltaje y resistencia que tenemos aquí. Aquí está explicado paso por paso, ¿sí? I3 va a ser igual al voltaje 3, que es el mismo voltaje en las tres resistencias, entre el valor de R3, que sería 15 ohmios. Luego haremos lo mismo con I4 y con I5.
suponiendo que para este circuito ya solo conocemos el valor de la resistencia total y el voltaje suministrado. ¿Cómo calculamos la potencia de este circuito? Ya les expliqué que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Simplemente sustituimos los valores de voltaje, que son 100 voltios, y la resistencia total de todo esto, que la calculamos anteriormente, que nos dio 29,26. Sustituimos los valores, aquí están, y ese valor de potencia va a ser el valor de potencia que estamos buscando. Pero ¿qué pasa? Tenemos que la ecuación es V por I. No tenemos la corriente, suponiendo, porque se supone que el enunciado nos dice que nada más conocemos el voltaje y la resistencia. Entonces vamos a la ley de Ohm y sustituimos los valores. La ley de Ohm nos dice que V es igual a R por I. Despejamos la I, nos queda I igual a V sobre R. Este valor lo sustituimos en la ecuación de la potencia y nos queda que potencia es igual a V al cuadrado sobre R. Ahora sí sustituimos los valores y nos da 341,74 vatios. Ok, ahora hablaremos un poquito sobre las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff se utilizan en los circuitos eléctricos cuando no podemos hacer una simplificación ni por mallas, ni por paralelo, ni por serie, ni nada. Es decir, casi siempre cuando tenemos que ser dos fuentes en dos mallas diferentes. El físico alemán Gustavo Robert Kirchhoff fue que propuso estas reglas. Hay dos reglas básicas de Kirchhoff: la ley de mallas y la ley de nodos. ¿Qué es una malla? Una malla hace referencia a un espacio cerrado, como este que tenemos aquí o este que tenemos aquí, donde todos los elementos se van uniendo de una forma. Entonces, ¿qué pasa? En estos circuitos tenemos dos fuentes de alimentación. Tenemos una aquí que se llama E2 y una aquí que se llama E1. Para poder solucionar este circuito tenemos que usar a juro la ley de Kirchhoff, porque no podemos hacer paralelo ni nada, porque esta fuente nos está interrumpiendo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Estos circuitos poseen también algo llamado nodo, que sería este punto negro que tenemos aquí. En este punto es donde existe, digamos, como una derivación, donde las corrientes se dividen hacia un lado o hacia otro, donde se encuentran conectadas varias ramas o varios conductores, varios puntos. Aquí lo podemos ver mucho mejor, aquí en la parte superior. Entonces, en este nodo tenemos tres ramas, una que va hacia acá, una que va hacia acá y una que va hacia aquí abajo. Entonces, cada rama posee elementos diferentes y posee una corriente distinta. Entonces aquí vamos a trabajar con nodos y mallas para explicar lo que son las leyes de Kirchhoff. Ok, esta ley llamada de nodos o de corrientes de Kirchhoff nos dice que la suma de todas las corrientes que entran a un nodo va a ser igual a la suma de todas las corrientes que salen del nodo. Es decir, por ejemplo, en este ejemplo tenemos I2 e I3 que van en dirección hacia el nodo, ¿sí? Y tenemos I1 e I4 que van saliendo del nodo. Por lo tanto, tenemos que I1 más I4 van a ser igual a I2 más I3. Básicamente de eso se trata: hacer una relación de todas las corrientes que entran o salen en un nodo determinado. Para la ley de las mallas nos dice que la sumatoria de todos los voltajes dentro de una malla va a ser igual a 0. Tomamos en cuenta el sentido de este voltaje, o la polarización, mejor dicho, siempre va a ser de menos a más. Entonces eso quiere decir que este voltaje va a ser un voltaje positivo, que quedará expresado por esta expresión, donde este voltaje V4 va a ser igual al voltaje en
la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia 3. Básicamente eso es lo que trata la ley de mallas de Kirchhoff. Vamos a verlo mejor con unos ejemplitos. Para este ejemplo tenemos que consiste en dos fuentes, tres resistencias, y vamos con la ley de nodos. La ley de nodos para este nodo que tenemos aquí nos dice que todas las corrientes van a ser igual, la sumatoria de las corrientes que entran van a ser igual a las corrientes que salen, ¿sí? Entonces aquí tenemos que solamente entra I-1 y salen I-2 e I-3. Eso quiere decir que I-1 va a ser igual a las que salen, que sería I-2 más I-3. Despejando nos queda I-1 menos I-2 menos I-3 igual a 0. Ahora para la ley de mallas tenemos que contamos aquí con dos mallas. Tenemos aquí malla 1 y malla 2. Para la malla 1 tenemos que este voltaje va a ser positivo hacia acá, el de S1, entonces tenemos que S1 va a ser igual al voltaje en R1 más el voltaje en R2. Si despejamos la ecuación, nos quedaría esto que tenemos aquí, donde R2 por I-2 va a ser el voltaje que cae en R2, ya que el I-2 es la corriente que está circulando por ahí, y donde R1 por I-1 va a ser el voltaje que cae en R1. Lo mismo para la malla 2. Para la malla 2 tenemos que I-2 va a ser positivo hacia acá, entonces tenemos que I-2 va a ser igual a R3, o bueno, utilizando el sentido de la malla que colocamos aquí anteriormente, que sería este. Ok, aquí tenemos que S1 más S2 va a ser igual al voltaje que cae en R3 más el voltaje que cae en R2. Entonces, tomando en cuenta que menos R2 por I-2 es porque el sentido de I-2 va en contrario al sentido que colocamos inicialmente. O sea, aquí sumamos las dos fuentes, porque las dos fuentes tienen la misma polaridad, ¿sí? Y R2 sería negativo porque I-2 va en sentido contrario a este sentido que estamos poniendo aquí. Luego más adelante, depende de los resultados que nos den las ecuaciones, veremos si ese sentido está bien o está al revés. Eso es algo que uno coloca intuitivamente al principio. Ok, entonces aquí nos queda un sistema de ecuaciones de tres ecuaciones, 1, 2 y 3, con tres incógnitas que sería I-1, I-2 e I-3. Hagamos otro sistema de ecuación y esto lo pueden resolver como ustedes quieran, por Gauss-Jordan, por sustitución, por como se le haga más fácil. Ahorita deberían estar viendo sistemas de ecuaciones en matemáticas, entonces resolverían eso. Luego aquí tienen los datos. Bueno, aquí tienen los datos de las resistencias y las fuentes de alimentación y el resultado de las corrientes luego de hacer todo ese sistema de ecuaciones. Aquí vamos a ver lo que son los ejercicios para esta evaluación. Vamos a trabajar con 5 ejercicios sencillos, sin mucha complicación, no pasará más allá de lo que les estoy explicando. Un circuito sencillo para calcular la corriente y sacar una resistencia en serie. Un circuito sencillo de resistividad y otro de ley de Joule. Y 2 ejercicios de ley de Kirchhoff. Uno, este simplemente es de sacar valores de resistencias en paralelo, y uno de ley de Kirchhoff. Bueno, esto ha sido todo por el tema 2. Espero que me hayan entendido, que sea de mucha ayuda esto para ustedes. Cualquier duda